Buenos días, profesor. Mi nombre es Oscar Leandro Cedeño Vélez, de noveno C, y hoy voy a exponer la historia de los derechos humanos. Al principio no existían los derechos humanos. Si estabas con la gente adecuada, estabas a salvo. Si no, no lo estabas. Pero, un día, Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Después de conquistar Babilonia, le dijo a los esclavos que eran libres y que podían elegir su religión sin importar a qué grupo pertenecieran. Ellos escribieron sus palabras en una tablilla de arcilla, llamada el cilindro de Ciro. Y así nacieron los derechos humanos. Estos se extendieron rápidamente en Grecia, la India y en Roma. Y se dieron cuenta de que las personas los seguían de forma natural, sin que se les dijese que las siguieran. Y lo llamaron derecho natural. Este siguió siendo pisoteado por quienes tenían el poder. Después de 1000 años más tarde, en Inglaterra, hicieron que el rey esté de acuerdo con que nadie podía invalidar los derechos de la gente, ni siquiera un rey, naciendo la Carta Magna. Y los derechos de la gente fueron reconocidos y estaban a salvo de quienes tenían el poder, hasta cierto punto, faltando que un grupo rebelde de británicos declarara su independencia antes de que el rey se diera cuenta de que todos somos iguales. A él sí le gustaba la idea, solo que no pudo detenernos. Y así nació América. Los franceses siguieron con su propia revolución y con sus propios derechos, que eran una lista mucho más larga, e insistieron de que no solo eran inventados, eran naturales, convirtiendo el concepto de derecho natural en derechos naturales. Pero no todo el mundo estaba tan entusiasmado. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar a la democracia francesa y se coronó como emperador del mundo, casi teniendo éxito. Pero un grupo de países de Europa decidió derrotarlo, y así fue, haciendo que los derechos humanos sea un tema muy hablado nuevamente. Se redactaron acuerdos internacionales que garantizaban derechos, pero solo para Europa. Los demás países aún no cualificaban y fueron invadidos, conquistados y consumidos por los imperios europeos. Pero un joven abogado de la India decidió que ya había sido bastante. Se llamaba Mahatma Gandhi e insistió en que todas las personas tenían derechos, no solo en Europa, haciendo que los europeos estén de acuerdo. Pero nada iba a ser fácil, por las 2 guerras mundiales que se desataron. Hitler mató a la mitad de la población judía de la tierra en los campos de muerte nazi. En total, 90 millones de personas. Nunca los derechos humanos habían estado tan cerca de desaparecer. De forma que los países hicieron causa común y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos fundamentales, en la dignidad y en el valor de la persona humana. Pero muchos se preguntaban, ¿qué eran los derechos humanos? Todos tenían una idea de qué eran los derechos humanos, pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, se pusieron de acuerdo en una serie de derechos para absolutamente todo el mundo. En total, 30 derechos. Esto fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El concepto de derechos naturales se convirtió en derechos humanos. Gracias.